Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el pastor Nelson Almazán. Bueno, vamos a empezar este tiempo de enseñanza y de estudio bíblico y lo vamos a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Para esto les voy a pedir que inclinen sus cabezas, por favor, y empezar. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, por este día. La gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre y que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a continuar con los estudios bíblicos y hoy vamos a hablar de el nuevo orden mundial y la Torre de Babel. El nuevo orden mundial y la Torre de Babel, esto va a ser la parte número 1. Saludos a Melanie Flores. Saludos a Melanie Flores. Bueno, ahora vamos a ir a ver la palabra del Señor. Vámonos a Génesis capítulo 10, versículo 4. Lo vamos a leer desde el número 8 más bien. Desde el número 8. Bueno, es bien importante, queridos hermanos, entender que el primer anticristo ha sido Nimrod. El primer anticristo ha sido Nimrod. Y esto es muy importante. También es importante puntualizar que la Trinidad satánica se constituye por el diablo propiamente, el anticristo y el falso profeta. A eso llamamos en escatología la Trinidad satánica. Y esto es muy importante también entender. Lo segundo es que ahora vamos a hablar del nuevo orden mundial, el Novum Ordo Seclorum, que justamente muchos autores, como este libro que tengo aquí de Anthony Negri y Michael Hart, ¿no?, que es un libro que habla del nuevo orden, el libro Imperio, ¿no?, nos va a hablar justamente de un nuevo orden mundial. Es un libro muy respetado en el ámbito de la izquierda, sobre todo. Es un libro muy respetado en el ámbito de la izquierda. Y bueno, en su prefacio, no es el tema de hoy, no vamos a hablar del libro Imperio, lo hemos hecho un poco más antes, pero en el prefacio dice: para que exista un nuevo orden mundial, debe existir una nueva forma de soberanía, una nueva estructura de dominio. El poder soberano que gobierna el mundo se debe plasmar en un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas, una nueva forma de soberanía, un nuevo sujeto político, ¿no? Es así que los procesos de globalización, la soberanía de los estados-nación, están siendo, de alguna otra forma, como lo habíamos dicho más antes, están siendo destruidas premeditadamente a partir de este nuevo paradigma, donde no es esta nueva lógica de poder o estructura de dominio nueva o una nueva forma de soberanía, lo que llamamos el nuevo orden mundial. Este libro, si bien lo dice, una nueva forma de soberanía, un nuevo paradigma, bueno, para la palabra del Señor más bien, no es tan nuevo, sino más bien ya se ha ido viendo esto con Nimrod, ¿no? Nimrod, vamos a leerlo a Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis 10:8.
Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo del reino de Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, Resén, entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad grande. Entonces tenemos que entender que el primer anticristo es Nimrod. El nuevo orden mundial tiene un antecedente inmediato. Se llama Babel. Se llama el imperio de Nimrod, el primer anticristo. Eso es bien importante entender. Los nuevos analistas políticos lo señalan como un nuevo paradigma de poder. Pero yo quiero decirles que más bien, para la palabra del Señor, es algo ya antiguo. Es algo que ya se ha dado en el mundo. Entonces, esto es muy importante reflexionar en este tema que lo hemos denominado el nuevo orden mundial y la torre de Babel. Por ejemplo, los Rothschild, un linaje que ahora están manejando los bancos centrales del mundo, señores, señalan que tienen un linaje directo de Nimrod. No. Y esto es muy importante también analizarlo. Es muy importante reflexionarlo, que más adelante lo vamos a hacer en otro episodio. Sin embargo, aquí vamos a analizar un poco algunas palabras en el hebreo. Y dice, y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién era Cus? Cus era el hijo mayor de Noé. Cus era el hijo mayor de Noé, que se llaman ahí los cusitas, ¿no? O lo llaman también más, en otros libros se pronuncia Cush, ¿no? Y esto es muy importante, porque de Cus viene y engendra a Nimrod. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. El primer, aquí hay una palabra en el hebreo que se llama Giber. Giber significa primer poderoso, el primer guerrero, pero más adecuadamente tendría que decirse el primer tirano, cuando la palabra Giber también se puede traducir como tirano, entonces podríamos decir, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer tirano, quien se enfrentó, que fue en contra de Yahweh. Entonces, esto es bien importante entender. Esto es muy importante entender, porque el anticristo justamente quiere volver a sacar este pensamiento de Nimrod, esta estructura, esta unión política y religiosa de Nimrod. Quiero volverlo a poner en este tiempo el anticristo. Y esto es muy importante, porque cuando se habla de la Torre de Babel, el reino de Babel es un reino político y religioso unido. Y esto es muy importante, porque Nimrod, así como el Nimrod, el anticristo levantará un reino así a semejanza de Babel, que tendrá característica política y religiosa. Y esto tenemos que entender, porque el falso profeta promoverá una sola religión, una sola religión, pero el anticristo tendrá ese pensamiento, sobre todo político, en el sentido de que se unirá una religión, un sistema religioso y político. Entonces la Torre de Babel se levanta, más adelante lo vamos a ver en Génesis 11 del 1 al 4, se levanta la Torre de Babel y viene nuestro Señor y frustra ese diseño, ese plan malévolo. Pero el anticristo
volverá y está volviendo en este tiempo a surgir y a volver a reconstruir este plan político y religioso. Entonces, los estados, sobre todo en este tiempo, y el nuevo orden mundial, debemos entender que es un sistema político y religioso. Y esto es muy importante también reflexionar, que los sistemas a nivel mundial se están uniendo políticamente y religiosamente. Y esto es muy importante que lo entiendas, hermano, muy importante que lo reflexiones. Porque el nuevo orden mundial es un sistema destruido por Yahweh, destruido. Este sistema construido por Nimrod es algo destruido, ¿no?, por Yahweh. Pero el anticristo quiere volver a hacer resurgir. El anticristo quiere resurgir este imperio de Babel. Por eso en el original dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, primer Gibor en el hebreo, primer poderoso. O sea, la traducción también puede decir primer poderoso en la tierra, el primer tirano de la tierra, porque Gibor significa tirano, el primer tirano que enfrentó a Dios, que se fue en contra de Dios, fue Nimrod. Entonces, podemos decir, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, o el primer tirano en la tierra. Aquí se usa la palabra en el hebreo Eretz, ¿no? Eretz, el primero en la tierra. 9. Este fue vigoroso cazador. La palabra cazador se usa en el hebreo Tesayid. Tesayid significa primer cazador, el primero que caza, ¿no? Está hablando de un hombre guerrero, un hombre que ha gobernado en ese tiempo. Era un hombre tirano, era un hombre guerrero. El anticristo justamente va a tener las características de Nimrod. Va a tener una característica dictatorial, va a ser un dictador mundial el anticristo, y lo segundo, va a ser un guerrero. Entonces ya nos está dando a entender de alguna otra forma las características y la forma, la personalidad, si quiere llamárselo así, del anticristo, porque la palabra del Señor, un primer prototipo de anticristo es Nimrod. Dice: este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, aquí hay una, delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y esta palabra delante se usa la palabra damim, que significa enfrentó. Entonces, es muy importante esto. El 10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel. Su reino. Aquí se usa la palabra mamlaka en el hebreo, que significa dominio. Entonces, ¿qué es lo que queremos señalar? El gobierno del anticristo, cuando se usa la palabra en el hebreo mamlaka, se entiende más que todo como un dominio, como un señorío. Estamos hablando entonces de un dictador mundial, que es el anticristo, la segunda característica que te habla de dominio. Entonces, entendemos que la forma de gobierno o estado que va, más que todo, la forma de gobernar del anticristo, va a ser una forma de dominio señorío, lo que Michel Foucault ha hablado en su tiempo, sociedades de hipercontrol. Y lo ha ido relacionando justamente en su libro Vigilar y Castigar. Este libro también que lo tenía, de Michael Hart y Anthony Negri, este libro, que es un libro, bueno, ustedes lo han debido escuchar, de Michael Hart. Bueno, este libro habla de los conceptos biopolítica y biopoder. Y el concepto de biopolítica es el nuevo paradigma de poder, no basado en los territorios, sino en el cuerpo de las personas, ¿no? Y esto es muy importante
Porque cuando se usa la palabra mamlaka en el hebreo nos da a entender que sobre todo Nimrod en el reino de Babel era dictador y manejaba, se enseñoreaba de la gente, ¿no? Es por eso que Nimrod no lo vas a ver construyendo la Torre de Babel, sino más bien lo vas a ver como un instigador o un autor intelectual en la construcción de Torre de Babel. Y justamente el anticristo es un instigador, un constructor, un autor intelectual de lo que es el nuevo orden mundial. Está manejando por atrás las cosas, ¿no? A eso me refiero, es un instigador. Y eso justamente se está viendo hasta el día, se está viendo hoy en día, cuando abiertamente se habla del nuevo orden mundial, lo están hablando otros gobiernos, lo están señalando abiertamente, pues el papel del anticristo hoy es instigar para que se trabaje en un nuevo orden mundial, que ya está gobernando actualmente en el mundo, pero por supuesto se ve las diferentes políticas internacionales que está manejando él. Pero él está ahora, su papel de ahora del anticristo es de instigar, de ser autor intelectual, de ser arquitecto de este paradigma internacional, ¿no? No está entrando a hacerse conocer, ¿no? Pero sí actualmente tiene este papel de instigador. Pero este concepto de biopolítica, biopoder, que son muy importantes entender sobre todo en este tiempo, es pues y va muy ligado a la forma de gobernanza del anticristo y sobre todo que practicaba Nimrod en la forma de dominio y de señorío. Por eso mamlaka en el hebreo significa dominio. Es por eso que dice, y fue el comienzo del reino. Aquí la palabra reino se usa la palabra en el hebreo mamlaka, que es dominio, el dominio de Babel, ¿no? Y dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Y ahí dice Erech, una coma. Erech es una parte de Babel, es una parte de Babel, Erech. Y aquí usa la palabra Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. Bueno, vamos a contextualizar un poquito esto. Babel tenía diferentes ciudades. Era Erech, o diferentes lugares de poder, ¿no? Diferentes lugares de poder, diferentes centros de poder, ¿no? A eso voy. Babel, el reino de Babel tenía diferentes centros de poder, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. ¿Qué son estos centros de poder? Son cabeceras del reino de Nimrod. Son cabeceras del reino de Nimrod. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Son diferentes alianzas o grupos de alianzas para que se construya el reino de Babel. Por eso habla aquí la palabra del Señor de Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. Sinar se refiere a Mesopotamia, hermano. Mesopotamia es la tierra de Sinar. Lo que está ahora es Irak, entre el río Tigris y Éufrates. A eso se llama Sinar. La palabra del Señor lo llama Sinar a Mesopotamia, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor que justamente Nimrod había construido el reino de Babel con centros de poder o cabeceras de su reino, ¿no? Lo que nosotros llamamos cabeceras del reino de Babel. Entonces, cuando la palabra del Señor habla Erech, Akkad, Calné en la tierra de Sinar, está hablando de cabeceras de poder o de alianzas. Lo que hoy en día, desde el punto de vista de la política, se llama el biopoder o las relaciones de poder que se puedan dar para la construcción de un nuevo orden mundial. Hoy en día a nivel internacional se ve que hay diferentes políticas que tienen un paradigma biopolítico plasmado, ornamentado
en el biopoder o en las relaciones de poder. Y justamente la palabra del Señor te dice que tienes que estudiar estos conceptos justamente de biopolítica y biopoder, ¿no? Por eso estamos tomando énfasis en eso. Ahora, el siguiente punto que hay que analizar es que justamente nos vamos a ir a Apocalipsis 13. Justamente la bestia, el anticristo, saldrá con alianzas. Y esto es muy importante. Saludos a Dani Saúl Celis. Esto es muy importante. Apocalipsis 13, vámonos a Apocalipsis 13, y justamente habla de cómo va a surgir el anticristo, la bestia, ¿no? Saludos a Dani Saúl Celis, saludo cordial. Dice las dos bestias. Aquí tienes que entender, hermano, que Apocalipsis 13 habla de dos bestias. La primera bestia, que es el anticristo, y a partir de Apocalipsis 13, 11 en adelante, te va a hablar del falso profeta. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está la alianza del anticristo. Ahí están las 7 cabezas y los 10 cuernos, son las alianzas entre diferentes centros de poder o países, si quiere llamárselo así. En el caso de Nimrod pasa lo mismo. Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo, justamente tiene estos centros de poder o cabeceras del reino. Y a eso, esto es muy importante. Pero lo interesante es que aquí la palabra del Señor empieza a dar nombres de las cabeceras de poder. Una de ellas es Erech, que es una parte del reino de Babel, que no tiene ninguna traducción en el hebreo, simplemente es un lugar. Hay Akkad, que significa lugar fortificado. En el hebreo significa fortaleza o fortalecer. Y un centro de poder de Nimrod es, pues, Akkad. Y Akkad significa fortaleza. No nos olvidemos que el anticristo adorará al Dios de las fortalezas, al Dios de la fuerza, ¿no? El anticristo tiene ese pensamiento nietzscheano, en Friedrich Nietzsche, filosófico de Nietzsche, que es la base del pensamiento hitleriano, del Tercer Reich, ¿no? Que hablaba del superhombre, de que el poder lo es todo, ¿no? Entonces, ahí empieza a hablar de la fortaleza. Hay una filosofía política del anticristo y de Nimrod, es exaltar la fortaleza, exaltar la fuerza bruta, y justamente a nivel mundial se ve eso, que los que tienen poder militar o el que tiene poder económico superior a los demás es el que puede imponer aún su verdad, ¿no? Porque Michel Foucault justamente dice, el poder impone su propia verdad. Entonces es la exaltación a la fortaleza, es la exaltación al poder, ¿no? Entonces, aquí la palabra Akkad, que es un centro de poder de Nimrod, justamente se llama fortalecer. Entonces, un centro de poder es fortaleza. Entonces, los países que hoy están mostrando de alguna otra forma fortaleza a nivel mundial, pues efectivamente van a ser centros de poder para el gobierno del anticristo o el nuevo orden mundial de este dictador mundial. Dice Akkad y Calné, ¿no? Y esto es muy importante porque habla Akkad, Calné, y dice en la tierra de Sinar, ¿no? En la tierra de Sinar. De esta tierra, dice, de todos estos centros de poder, que es muy importante, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. De esta tierra, dice, salió. En el hebreo es yatzá, significa migró. O sea,
de la del reino de Babel, migraron a otros pueblos para replicar esta estructura de dominio y poder, replicar a otros lugares, ¿no? O migrar a otros lugares. La palabra del Señor te dice que los pueblos migraron de Irak, que el origen de todos los pueblos estaría en Irak. Entonces dice, de esta tierra salió, la palabra de Jesús aquí, Yatzá, migraron para Asiria, ¿no? Asiria, en el hebreo es Ashur, bien viene del linaje de Sem, ¿no? Y edificó Nínive, construyó, ¿no? Aquí se usa la palabra bana en el hebreo, que significa construir. Se usa también la palabra sinónima que se va a entender como albañil. Trabajaron, dice, construyeron Nínive, Rehoboth, Calá. El 12 dice, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Bueno, otra característica aquí. Esta es nueva lógica o estructura de poder de Nimrod, que va a ser repetido por el anticristo. Esta nueva lógica de poder va a ser copiado a nivel mundial. El concepto de biopolítica, el concepto de sociedades de hipercontrol, los conceptos políticos estos, van a ser copiados a nivel internacional. Y eso se está viendo hoy. Se está globalizando diferentes sistemas políticos de sociedades de hipercontrol. Y justamente lo que Nimrod ha hecho, lo está haciendo el anticristo ya, ¿no? Y dice, por eso, a partir del gobierno del reino de Babel, se edifica Nínive, Rehoboth y Calá. Pero se edifica este pensamiento religioso y político, unión de los dos, ¿no? El 12 dice, y Resén. Ahora, Resén es una ciudad ya, es como una sede, un centro de poder que tenía Nimrod. Y dice, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Entonces, la ciudad grande, el poder político principal, a pesar que Nimrod había, la finalidad de él era que su nuevo orden mundial tenía que ser plasmado como un nuevo paradigma de poder, de dominio dictatorial, pero además a partir de este paradigma ha sido construido Nínive y otros lugares, otras ciudades, eso es verdad, pero tenía un lugar especial, una ciudad grande lo llama la palabra del Señor, ¿no? Y se llama Resén. El anticristo igual tendrá una ciudad de donde manejará a nivel internacional todo lo referente, manejará a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por eso dice la ciudad grande. Ahora, vámonos a Apocalipsis 18. Justamente habla de esto, la palabra del Señor, del anticristo, y habla de una ciudad, habla de Babilonia, ¿no? Apocalipsis 17, 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Miren lo que le dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de la abominación y de las abominaciones de la tierra. Está hablando de una ciudad y la llama la grande. La ciudad de Nimrod es Resén, y dice, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande.
Y se usa aquí la palabra ciudad grande, la llama, eh, la llama grande, o sea, ¿a qué quiero llegar? Es el centro de poder. Aquí se usa la palabra Ayail y Gadol. Ayail y Gadol. Ciudad, Ayail se usa en el hebreo, y grande, Gadol. ¿Y Gadol qué significa en el hebreo? Soberbio. Una ciudad soberbia va a levantar el anticristo. Así como Nimrod lo ha hecho. El anticristo va a levantar ya está esa ciudad, por supuesto, pero va a tomar mucho más control y mucho más protagonismo a nivel internacional. A eso me refiero. Pero la característica de esta ciudad es soberbia. Es una ciudad que se va a enaltecer, va a creerse pues que va a dominar el mundo, ¿no? Entonces, esto es otra característica que de igual forma se presenta en el anticristo. Ahora, vámonos a analizar la Torre de Babel. La Torre de Babel. La palabra Babel en el hebreo significa confusión. No, confusión. Pero, miren lo que dice aquí. A ver, mientras, la dirección del poderoso Nimrod decidieron detenerse y fundar una ciudad comúnmente entendida por su soberbia y su fama. La torre, aunque formaba parte del plan, no fue un acto central de rebelión. Lo fue la soberbia humana que condujo a estos hombres a desafiar a Dios. La rebelión del humano, la rebelión de Nimrod, la rebelión de Lucifer, la rebelión de Satanás va a ser plasmada, va a ser consolidada de la rebelión de esta ciudad y la rebelión humana misma. No se olviden, queridos hermanos, que Satanás le prometió, entre comillas, porque Satanás vino para engañar. Satanás le ha mentido al hombre, le ha mentido y le dice, vas a ser como Dios, vas a ser como Dios, ¿no? Y le hace creer al hombre ingenuamente que va a ser como Dios, pero la finalidad es usar a la misma humanidad, usar a las naciones para plasmar su rebeldía en contra de Dios y sentarse en Jerusalén para hacerse adorar como Dios. Esto es muy importante. La Torre de Babel, primeramente, la instigó y la dirigió el poderoso Nimrod. Eso lo hemos visto en Génesis 10, 8 al 10. Decidieron detenerse y fundar una ciudad como monumento a su soberbia y para su fama, que es la tierra de Resén. La torre formaba parte del plan, pero no fue el acto central de rebelión. Lo fue la soberbia humana que condujo a estos hombres a desafiar a Dios. La soberbia humana, la soberbia de decir, quiero ser Dios, el hombre lo lleva a plasmar, a creerse como si fuera Dios. Es muy importante esto, es muy importante reflexionar desde el punto de vista histórico y filosófico, porque se ha ido trabajando hace mucho tiempo este pensamiento de decir que el hombre es Dios. Y me refiero desde el punto de vista filosófico histórico al movimiento cultural o, entre comillas, intelectual de lo que se llama el antropocentrismo. Entonces, cuando uno entiende cómo se ha originado el antropocentrismo, reflexiona, ¿no?,
y además en muchos libros de historia lo vamos a ver, que la etapa teocéntrica ha sido, lo ponen en los libros de historia como un libro, una época oscurantista lo llaman, una época en que, en que ha sido un retroceso para la humanidad. Pero a partir de 1300, porque el origen ya se va viendo, se va originando diferentes pensamientos antropocentristas a partir de 1300 y se consolida a partir de 1500 en adelante. Ahí se va formando un pensamiento antropocentrista en donde se plasma que la deidad debe ser el hombre y no Dios. Y eso tú lo vas a poder entender, lo vas a poder escuchar, lo vas a poder analizar en libros de historia, en puntos de vista filosóficos, ¿no? Cuando René Descartes dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Yo sé que existo, dice, y como lo que pienso es lo verdadero, lo racional es lo verdadero. Y eso ha sido el mismo, desde un punto de vista hasta filosófico y político, ha sido la construcción de la misma ciencia que hoy en día lo estamos viendo. Entonces, cuando uno va entendiendo que el antropocentrismo, que el centro es el hombre, y además empiezan a plantear diferentes filosofías, diferentes pensamientos, hablan del cuerpo perfecto del hombre y se habla de la pintura de Vitruvio, ¿no? Vitruvio es es el hombre perfecto que los griegos veían, ¿no? Que el cuerpo debería tener tanto de distancia, la muñeca tanto de distancia, la cara tendría que tener tanto de distancia, los ojos, el cabello tendría que ser perfecto, y a eso se llama Vitruvio, ¿no? Entonces empieza a plasmar un pensamiento antropocentrista y posteriormente, de la mano del satanismo, porque esto hay que decirlo, sale la Revolución Francesa en 1789, justamente con tres principios basados en la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. A partir de ahí empieza a adorarse a la razón humana, pero como diosa, ¿no? Entonces se va viendo la construcción de esta Torre de Babel hasta desde un punto de vista filosófico y político desde hace mucho tiempo. Estas bases filosóficas, políticas, lo racional es lo verdadero, lo que veo, lo que toco, eso es verdad, lo demás no, aún son las bases del ateísmo o de lo que llamamos el materialismo dialéctico, ¿no? Juntamente con Marx lo hará después. Pero son diferentes construcciones y bases científicas de lo que hoy estamos viendo. Posteriormente, se pasa de un antropocentrismo, se está viendo ahora, ya se está viendo lo que es el transhumanismo, ¿no? En donde se sigue buscando a que el hombre sea perfecto. Y el transhumanismo, ya basándose en las filosofías humanistas y antropocéntricas, lo que quiere hacer el transhumanismo es superar al humanismo, pero cambiando al hombre desde su punto. O sea, que lo que quiere es cambiar al hombre físicamente, emocionalmente e intelectualmente. Entonces, estas tres formas de cambio de lo que es el transhumanismo, la búsqueda es que el hombre sea Dios, ¿no? La finalidad del transhumanismo, que tienen sus filósofos, tienen toda su metodología, es la construcción filosófica y política de lo que es espiritualmente llamamos la Torre de Babel. A partir de ahí
ya se está planteando, a partir del transhumanismo, se está planteando otra etapa que sería el posthumanismo, donde los hombres ya serían ya perfectos, se está buscando la inmortalidad del hombre, pero tiene un trasfondo babilónico, tiene un trasfondo espiritual la construcción de la Torre de Babel. Y esto es muy importante entenderlo. Hoy en día estamos viendo que se está manejando ya diferentes tecnologías ya en el cuerpo del ser humano, ¿no? Nos llama la atención que ya se puede monitorear a partir de los chips, se están ya monitoreando, se está monitoreando a partir de los chips, se está monitoreando ya lo que es el pensamiento, lo que es el cuerpo del hombre. Aquí hay una pregunta, dice, a ver, las mismas mentiras del diablo que usó contra el hombre es la misma que usan los pastores, dice. A ver, lo vamos a leer. Me gusta que me hagan preguntas, me encanta. Marito Moyano dice, las mismas mentiras del diablo que usó contra el hombre es la misma que usan los pastores, amantes del dinero, para engañar, mentir, adoctrinar y manejar como quienes a personas que no se les da la gana de estudiar la palabra de Dios, llenándolos de supuestos milagros de prosperidad y experiencias que de nada les servirá en el tiempo de juicio de Dios. Bueno, eso es verdad, porque hay muchos satanistas que se hacen pasar por pastores. Ese es el primer punto. Lo segundo es que, y eso es muy claro, muchos satanistas se hacen pasar por pastores. El nuevo orden mundial lo que quiere, y los satanistas quieren, que la iglesia se destruya dentro de la misma iglesia, haya una destrucción. Lo que la palabra nos llama la apostasía. En 1 Juan 2:18 nos dice la palabra del Señor exactamente que la apostasía debería salir de la iglesia. Pero también tenemos que entender que justamente, y esto hablamos, que una característica del anticristo es que hará prosperar el engaño, ¿no? Daniel 8:25 nos dice la palabra del Señor que el anticristo hará prosperar el engaño. ¿Y qué es el engaño? El engaño es pues una mentira, hacerlo creer como verdad. En 1 Corintios también nos habla Pablo que habrá pastores, como hubo antes también falsos profetas, falsos apóstoles, que predicarán otro evangelio y que predicarán a otro Jesús. Y justamente estamos viendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué les señalo que la teología de la prosperidad es satanista? Les digo claramente, y muy buena pregunta. En el satanismo hay el espíritu de Ayn Rand, que lo voy a sacar de ese estudio. La finalidad de Ayn Rand es pues de este espíritu que los satanistas lo ven como el Dios de lo material. Dicen, vamos a provocar a la humanidad que amen lo material para que haya una separación o un descuido de lo espiritual, ¿no? Entonces, en el satanismo lo que se ha visto y lo que se ha ido manejando es esta técnica de querer para que a la gente no ore, para que la gente no vaya a ayunar a la iglesia, para que pase eso, que la gente le guste, a los cristianos les guste lo material. Y en el plan satanista está, por supuesto, que los hombres, los cristianos en este sentido, busquen lo material para que se separen de lo espiritual. Y eso se llama, en el satanismo se usa este espíritu de Ayn Rand, que es justamente el plan para la iglesia y para la humanidad, la adoración o el fetichismo de la adoración al dinero. Esa es la base para destruir a la iglesia. Es por eso que nosotros señalamos que muchos satanistas son pastores, y es más, son representantes de pastores, ¿no? Por eso dice, las mismas mentiras del diablo que usó contra el hombre
es la misma que usan los pastores, por supuesto, pero no todos los pastores, ¿no? Una gran, sobre todo los que hablan de la teología de la prosperidad, por supuesto. En Ezequiel 34, hermano, lo puedes buscar, profecía en contra de los pastores, ahí está claramente. Y también habla de falsos profetas, Jeremías 14:14, la apostasía, 1 Juan 2:18, el espíritu del anticristo que se predican en estas iglesias de prosperidad, 1 Juan 4:1, y proféticamente es bien importante estudiar la etapa de estas iglesias. La palabra del Señor lo llama, a estas iglesias lo llama la Odisea, que es otro estudio que lo podemos encontrar en Apocalipsis 3, sobre todo el 8 en adelante, Apocalipsis 3:8, ¿no? Entonces es muy importante entender, la palabra del Señor nos dice que vivimos tiempos peligrosos, pero a esto quiero llegar. Personalmente, la palabra del Señor te dice que disiernas los tiempos proféticos. Cuando denunciamos los falsos profetas, los falsos maestros, la teología de la prosperidad, la teología de la liberación y otras teologías postmodernas que han sido financiadas por Rockefeller, por si acaso, un satanista, nosotros sabemos pues que es un tiempo que debemos discernir. Como muchos en esas iglesias están lavadísimos del cerebro, te van a decir, no, estás juzgando a mi pastor, no, y tú tienes que decirle, no, estamos discerniendo, es un tiempo de discernimiento, ¿no? Salomón le dijo a nuestro Señor, que le dice, no, ¿qué quieres que te dé? Salomón le dice, quiero que me ayudes a discernir para gobernar a este pueblo. Y es tan importante discernir, es tan importante entender qué tiempo profético estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de apostasía. Bueno, volviendo al tema, hablamos de la Torre de Babel y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras. Y aquí justamente cuando usa la palabra una misma palabra, se usa la palabra en el hebreo dabar, que significa una sola razón. Una sola razón tenían, ¿no? Una sola razón. Entonces, es a partir de esa sola racionalidad es donde se construye la Torre de Babel. Dice, Bill Gates ya está con los planes del chips, que son como supuestos tatuajes que solo con ellos se podrán realizar los viajes. Se verificará la salud de cada persona y se llevarán puestas, dice, centrada en el cerebro y nos comunicaremos por medio del chip, respondiendo mensajes, llamadas. Eso es verdad, y lo llamamos nosotros sociedades de control. Esto se está viendo ya. Yo, hermano Marito Moyano, hemos presentado un libro aquí en la OMSA, que hemos hablado de Michel Foucault, justamente, el autor francés, que no es cristiano, por si acaso, que es de izquierda, tiene una tendencia izquierdista, ¿no? Foucault tiene una tendencia izquierdista revisionista, lo podemos decir, ¿ya? Odiaba el cristianismo, por si acaso, no era ni por si acaso cristiano, pero era uno de los mejores analistas del poder, ¿no? Entonces hemos sacado ese estudio aquí, y no, hemos sacado, ya no nos han aceptado, y se llama, sociedades de normas a sociedades de control, a sociedades de hipercontrol, ¿no? 1974, señores, cuando no existía redes sociales, cuando no existía no había tecnología como ahora. 1974 creo que había la televisión blanco y negro, estaba apareciendo. Foucault dice, Michel Foucault, autor francés, que no es cristiano por si acaso, es más, es un autor de la ideología de género, señala que el mundo iba a pasar a sociedades de control y que el nuevo paradigma del poder era, pues, señores, el control. El nuevo paradigma de poder es, pues, señores, dice,
no el poder sobre los territorios, sino el poder sobre el cuerpo de las personas. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Si tú quieres un poquito profundizar esta parte, hemos hablado de Michel Foucault en el canal de YouTube, tienes que suscribirte a Estudios Bíblicos Online y ahí tenemos el estudio pertinente con la marca del anticristo y las sociedades de control. Bueno, dice una misma lengua y una misma palabra. Y aconteció, el 2 dice, que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Siria y se establecieron allí y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. El ladrillo es un simbolismo ocultista, señores. Bueno, y esto es muy importante, porque la construcción justamente de las pirámides egipcias tenían un diámetro, no sé, una longitud de ancho largo de 666. Y justamente se presenta el 666 en las construcciones del ladrillo de las pirámides de Egipto, ¿no? El triángulo isósceles se usa mucho en satanismo, el triángulo isósceles que tiene grado 666, ¿no? El 666 es el triángulo isósceles, ¿no? El triángulo isósceles es justamente, se ve, por eso ahí se ven las pirámides. Entonces, había preguntas que me decían, por ejemplo, que la Torre de Babel era algo que nunca había ocurrido en la historia, que nunca se ha presentado. Bueno, se ha encontrado así obeliscos, como lo señala la palabra, así como la Torre de Babel, obeliscos. Estos obeliscos en la historia se han presentado y se lo llama sigurat, hermano, ¿no? Los sigurat justamente son, así como la llama la palabra, como la Torre de Babel, ¿no? Los sigurat. Entonces, es muy importante estudiar el ladrillo. ¿Qué es el ladrillo? ¿Qué tiene que ver esto con el nuevo orden mundial? ¿Por qué cuando se presenta el nuevo orden mundial se presentan los ladrillos? Una pirámide y ahí vas a encontrar ladrillos. Y más adelante dice en el billete del dólar ad conceptus en latín, dice preparados para el nacimiento del anticristo, ¿no? Y dice novum ordum seclorum, dice en latín, nuevo orden mundial. Estas palabras que están en el dólar, y esta debería por lo menos decirse en inglés, ¿no? Pero está en latín. Bueno, es lo que se está viendo hoy en día, lo que se refleja el nuevo orden mundial. Esto es muy importante relacionar y entender, porque dice, vamos, hagamos ladrillo, vamos, hagamos ladrillo, ¿no? Entonces, ¿el ladrillo qué simboliza? El ladrillo simboliza el orgullo del hombre, la indiferencia, es decir, no necesito a Dios. Es la soberbia del hombre, ¿no? Eso es tan importante, esto es tan importante, hermano. A ver, vámonos, porque hay una doctrina satánica detrás de todo esto. Miren, Génesis 3:5, vamos a retroceder un poquito, porque la serpiente le promete a Eva ser Dios. Dice, miren, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa es la doctrina, la enseñanza satánica. Le dice a Eva, serás como Dios, serás como Dios. Saludos a Camp Lindsay, saludos, Dios te bendiga, hermana. Serás como Dios. El ocultista Aleister Crowley ha hablado y ha resumido todo el satanismo. La telema, haz tu voluntad. Saca su libro, La Ley, ¿no? Y resume el satanismo, haz tu voluntad, ¿no?
Claro que no ha sido el primero que ha hablado de haz tu voluntad o que vas a ser igual que Dios. Lo ha hablado otro ocultista que reveláis en 1650, 1700, pero se va estudiando este pensamiento que lo llaman luciferismo, ¿no? Que para los satanistas el luciferismo no es lo mismo que el satanismo, por si acaso, hermano. Pero para mí es lo mismo. Magia blanco, magia negra, verde, roja o azul es satanismo. Pero el luciferismo, que es una doctrina basada en la telema, en haz tu voluntad, pues se ha ido plasmando y se ha ido infiltrando aún en iglesias cristianas. Es por eso que hoy en día se ve, por ejemplo, metafísica cristiana en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, hay, y abiertamente lo han dicho, metafísica cristiana, tú lo puedes buscar con Connie Méndez, ¿no? Ahí abiertamente te dice, mentalízate para un milagro, mentalízate para las cosas materiales. ¿Qué es lo que quieres? Mentalízate, mentaliza en tu mente y habla, te van a decir. Bueno, no, por supuesto que no hay el nombre de Jesucristo de por medio, ¿no? Hay una mentalización porque el mismo Satanás y el luciferismo te va a decir que el hombre es Dios. Y esa es la doctrina que justamente adopta Nimrod, va a adoptar el anticristo, lo ha adoptado la ciencia de hoy basada en el antropocentrismo y lo está adoptando con el transhumanismo, el posthumanismo, que son filosofías que es la base de las políticas del nuevo orden mundial. Bueno, vamos a continuar la siguiente sesión con la Torre de Babel y el nuevo orden mundial, parte 2. Tú tienes que, si quieres verlo completo, el estudio y otros estudios más, tienes que buscar Nelson Almazán y te vas a Estudios Bíblicos Online y ahí te puedes suscribir o también me puedes mandar un mensaje aquí por Facebook y vamos a empezar a estudiar estos temas que nos que importa mucho. Mira, hermano, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Y bienaventurado viene del griego Macarios, que significa, eh, dichoso. Y es el único libro de la Biblia que dice dichoso el que sabe profecía. Y lo que me preocupa es que muchas iglesias no hablan profecía. Hablan una superación personal, hablan todo menos eso. Y también quiero denunciar claramente, hermanos, que lamentablemente, pues, y esto lo voy a hablar muy, muy claro, hermano, esto de la apostasía en Bolivia ya se está viendo, ya va a salir a la luz. Yo quisiera que tú busques la ley 1161, la ley de libertades religiosas, donde lamentablemente pastores de prosperidad han firmado documentos para perseguir a la iglesia en Bolivia. Y esto quiero decirlo claramente, si tú quieres las firmas, te las paso, no hay problema. Me llama mucho la atención que ahora las personas que han firmado están saliendo en la tele y están diciendo que no tengo nada que ver con eso. Bueno, hay que decirlo claro, sin temor alguno. La iglesia en este tiempo no debe tener miedo. El mundo está con miedo, pero el mundo necesita una iglesia sin miedo y pastores sin miedo. Y lamentablemente se va a ver eso ya, se va a ver quiénes han firmado, quiénes han promovido, hay muchas cosas, hermanos. No voy a adelantarme más, solamente les voy a decir que oren por mi vida, oren por el ministerio Jesucristo, Poder y Sabiduría. Vamos a seguir luchando. Hay una pregunta de Marito Moyano, dice, está más aquí adelante, dice, a ver, dice, ya. Dice adoctrinar, manejar, no lo puedo buscar, las mismas mentiras, dice, ya,
Bueno, no lo alcanzo a engañar, a leer. Dice el mismo orden mundial que nos está envenenando, sí, impuestas por los países, por ir provocando la infertilidad. Eso tiene que ver con lo que es el darwinismo social, hermano, ¿no? El darwinismo social tiene la finalidad de matar a la gente, ¿no? Hay un pensamiento, en el ocultismo se cree, y alocadamente lo creen, en el satanismo, que la raza aria es la que debe dominar el mundo y que las demás razas deben morir. Y ese pensamiento es evidentemente ocultista y lo ha manejado sobre todo Elena Petronila Blavatsky, satanista, lo ha planteado eso. Pero vamos a hacer un estudio pertinente. Dios te bendiga, querido hermano. Saludos a Iber Huanca, Marito Moyano. Y bueno, Dios me los bendiga. Y esto va a estar también ahí en Estudios Bíblicos Online. También estamos en el TikTok, hermanos. Dios me los bendiga. La paz de Dios esté con ustedes.